empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Mis respecto a los creadores de los animes mencionados no son de mi propiedad respecto a sus respectivos creadores. La historia sí es de mi propiedad. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal donde subo mis historias. Si es de tu agrado, apóyame con un like y un comentario y comparte el vídeo a tus amigos para que se sumen más a nuestra familia legendarios. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo a mi canal. Capítulo 13, el Festival de Luchas. Meliodas junto a los demás pecados capitales estaban en camino hacia donde le indicaban los boletos de invitación sobre un Festival de Luchas. El premio del primer lugar del Festival de Luchas era la fuente de la juventud eterna. Van dice: esto no puede ser, me están jodiendo. Elaine no podía creerlo, la fuente de la juventud eterna volvió a aparecer. Kim dice: no puede ser, lo que sé es que Van había bebido la fuente de la juventud eterna hace 10 años, cuando el bosque del rey Hada fue destruido por un demonio rojo. Jericó estaba muy confundida, ya que todos hablan de una fuente de la juventud eterna y nadie le daba una explicación sobre ella. Meliodas dice: Jericó, presta atención, la fuente de la juventud eterna había existido hace 10 años en el bosque del rey Hada, y la que la custodiaba era la hermana de Kim. Y había un humano que quería beber de la fuente de la juventud eterna, pero la guardiana que custodiaba la fuente de la juventud eterna no lo iba a permitir que este humano robara lo más importante del bosque del rey Hada. Sin la fuente de la juventud eterna, el bosque del rey Hada no existiría. Pero una noche hubo un accidente. Traigo un demonio rojo, que había entrado al bosque del rey Hada y lo estaba destruyendo, aunque la guardiana que custodiaba la fuente de la juventud eterna iba a retirarse con el humano y la fuente de la juventud eterna, pero el humano no hizo caso y se enfrentó al demonio rojo robándole uno de sus 7 corazones. Pensando que había ganado la batalla, sin saber que el demonio rojo se había enfurecido por ese ataque. Cuando iba a matarlo, la guardiana que custodiaba la fuente de la juventud eterna se interpuso dejándola al borde de la muerte y con su último esfuerzo bebió la fuente de la juventud eterna, dándoselo al humano, pero el humano tenía los minutos contados, ya que el ataque del demonio rojo le había quebrado todos los huesos al humano, y la guardiana al ver eso hizo un acto puro y le dio la fuente de la juventud eterna mediante boca a boca, volviendo al humano inmortal. Jericó, al escuchar la historia de la fuente de la juventud eterna, se había asombrado y un rubor apareció en su cara diciendo: un beso en boca a boca, ¿quiénes son ellos? Meliodas. Meliodas dice: pues verás. Jericó, la guardiana que habló es Elaine y el humano. Bueno, ya debes saber quién es, ¿no es así, Jericó? Jericó volteó la mirada de asombro y en shock mirando a Van en busca de una respuesta, y ve que Van la ignoraba, pero Elaine se apenaba mucho con la historia que había narrado Meliodas. Kim, Diane, Elizabeth Out y demás habían quedado impresionados al saber la historia detrás de la inmortalidad de Van y la muerte de Elaine, y a pesar de eso se siguen amando. En el lugar donde iba a hacer el festival de lucha estaba 2 de los 11 mandamientos preparando el lugar de encuentro. Gloxinia estaba ansioso en ver las peleas. Junto a Gloxinia estaba su compañero de los mandamientos, Drole. Drole había preparado un gran laberinto para que los participantes en el festival de lucha puedan atravesarlo. Y el que pierda o se pierda en el laberinto serán asesinados. Gracias al poder mágico de Satoru Gojo, el laberinto había concluido y era demasiado largo como para ser un simple festival de luchas.
Flashback de Satoru Gojo con los mandamientos. Satoru Gojo estaba sentado en una gigantesca roca mirando al sur de Britania. Mientras que los demás mandamientos lo observaban esperando sus órdenes o qué deberían de hacer antes que Meliodas y compañía se dieran cuenta que ya no están en ambos reinos. Satoru Gojo suspiró y con un salto se había puesto al lado de Zeldris y Estarosa observando a los demás mandamientos y con una sonrisa de medio lado dice: escuchen camaradas, vamos a hacer un festival de luchas, y enviaremos boletos de invitación para este festival de lucha. Para esto compartiré mi magia infinito con Drole y Gloxinia, son los adecuados para este trabajo. Zeldris dice: no me digas que quieres hacer este festival de lucha para que nosotros nos enfrentemos de una vez con estos 7 pecados capitales y a Meliodas, ¿no es así, hermano? Satoru Gojo dice: estás en lo correcto, hermano, y para eso necesitamos la fuente de la juventud eterna. Del bosque del rey Hada. Gloxinia abrió los ojos ya que Satoru Gojo estaba ofreciendo la fuente de la juventud eterna como premio del festival de lucha. Gloxinia estaba pensando y era que la fuente de la juventud eterna se terminó secando y había dejado de existir en el bosque del rey Hada. Gloxinia había hablado de que la fuente de la juventud eterna había dejado de existir. De seguro alguien la había robado y bebido hace 10 años, y ningún humano puede pisar el bosque del rey Hada, Fraudin dice. Te equivocas, Gloxinia, hay un humano que adquirió la inmortalidad, de seguro él bebió la fuente de la juventud eterna. Fraudin añadió que uno de los 7 pecados capitales era inmortal. De seguro su inmortalidad tiene que ver con lo que había mencionado Gloxinia. Gloxinia gira su cabeza hacia Fraudin, quedando en shock al saber que las coincidencias, del 1 al millón, de que sea cierto lo que Fraudin había mencionado era imposible. Ya que se sabe que existe alguien que custodiaba la fuente de la juventud eterna, y su deber es cuidarla con su vida. Satoru Gojo estaba con los brazos cruzados escuchando cada palabra que Gloxinia y Fraudin estaban hablando sobre la fuente de la juventud eterna. Zeldris tosió para que Gloxinia y Fraudin dejaran de discutir sobre ese tema. Estarosa estaba viendo las nubes mientras que sus hermanos estaban discutiendo sobre el tema del festival de luchas y el premio. Los demás mandamientos esperaban que su capitán interviniera ya que la discusión entre Gloxinia y Fraudin estaba escalando a un punto alarmante. Fraudin y Gloxinia se había quedado en silencio ya que su capitán lo miraban ambos de una forma muy seria. Satoru Gojo dice: bueno, continuamos como les dije al principio, vamos a atraer a Meliodas y los demás pecados capitales al festival de luchas, el premio es la fuente de la juventud eterna. Como Gloxinia mencionó, la fuente de la juventud eterna desapareció del bosque del rey Hada hace 10 años. Pero para mí no existe. Lo imposible, porque soy Satoru Gojo, el mandamiento de la confianza. Satoru Gojo chocó sus palmas para luego separarla y generando un orbe de oscuridad, más bien una masa de oscuridad. Satoru Gojo dice: Rafael crea de nuevo la fuente de la juventud eterna, desde cero. Rafael dice: de acuerdo, maestro. Creando la fuente de la juventud eterna. La masa de oscuridad que Satoru Gojo estaba generando en sus palmas había tomado la apariencia de Kali y sentía un poder mágico muy fuerte dentro de la masa de oscuridad. Varios segundos de espera Satoru Gojo habían finalizado la creación de la fuente de la juventud eterna. Por sí mismo, pero los mandamientos observaron que lo que había creado su capitán era una valija incompleta. Rafael dice: alerta, la creación de la fuente de la juventud eterna ha finalizado aunque su creación no está al 100% de efectividad. Necesitamos la sangre de las diosas y la esencia del poder mágico de Mael. Satoru Gojo dice: así que faltan 2 componentes para finalizar por completo la creación de la fuente de la juventud eterna. La esencia del poder mágico de Mael. Mirando de reojo a Estarosa. Era algo que Zeldris se había percatado pero no dijo nada. Satoru Gojo dice: esto no arruinará los planes. Escuchen, Gloxinia y Drole, quiero que vayan y hagan realidad este festival de luchas. Recuerden, ninguno de ustedes mandamientos pueden morir gracias a mi sello de salvación. Pero antes que se vayan, Drole, acércate hacia mí. Drole hizo caso y caminó hasta ponerse frente a su capitán ya que no sabía él porque lo había llamado. Satoru Gojo tocó a Drole, y el cuerpo de Drole brilló un instante. Para luego desaparecer. Drole dice: ¿qué pasó, capitán? Porque mi cuerpo se rodeó de un brillo blanco. Satoru Gojo dice:
te otorgue un poco de mi poder mágico, infinito. Recuerda que este, solo durará 24 horas. Mi poder mágico úsalo cuando vayas a crear, el festival de luchas, mientras no te exijas mucho estarás bien si no rompes esa regla. Satoru Gojo le entrega un orbe con el símbolo del infinito, a Drole. Drole dice. ¿Qué es esto, capitán? Satoru Gojo dice. Aprieta el orbe Drole con fuerza. Drole hizo caso y rompió el orbe, volviendo a brillar su cuerpo de color púrpura. Los mandamientos habían quedado en shock al ver el aura de color púrpura que rodeaba a Drole. Fin del flashback de Satoru Gojo con los mandamientos. Drole y Gloxinia habían llegado a un sitio que indicaba los boletos y con el poder mágico de Drole había construido un laberinto, pero no se imaginaba que tan grande podría hacer con su poder mágico y la de su capitán juntos. Gloxinia dice. ¿No crees que te excediste demasiado, Drole? Drole dice. Eso creo, Gloxinia. Al parecer hice un laberinto, totalmente distinto y muy resistente a cualquier ataque. Físico y mágico, y lo gigante y largo está este laberinto. Los participantes que asistieron estaban llegando al lugar donde estaba el festival de luchas. Y entre los participantes que ya estaban en el lugar había dos sujetos de apariencia rara. Entre los participantes estaba también uno de la raza de los gigantes. Todos estaban llegando cuando iba a empezar a decir las reglas. Llegaron los 7 pecados capitales. Meliodas, al ver lo gigante que era el laberinto y lo largo que era, se había quedado impresionado. Diane dice. Mire, capitán, en el centro del laberinto. Meliodas dice. No hay duda de que son 2 de los mandamientos. Diane se encontró con su amiga Matrona. El festival de lucha había empezado y los participantes ya empezaron a moverse en el largo y gigantesco laberinto. Meliodas junto a Van querían ir por el camino seguro y era destruir las paredes y abrir camino, pero al momento de hacer eso las paredes poseían una regeneración, a la velocidad, muy rápida. Cada golpe que daban Meliodas y Van las paredes del laberinto las absorbía para así incrementar la curación de estas mismas. Van dice. Maldita sea, estas paredes no se rompen con nada. Meliodas dice. Eso parece que Van nos tocará caminar hasta llegar al centro del laberinto y enfrentarnos a los 2 mandamientos. Meliodas y demás enfrentaron varias pruebas y enemigos, incluso, Escanor protegía a Lady Merlin, ya que por su maldición otorgada por el líder de los 11 mandamientos Satoru Gojo, conocido como el demonio del cabello blanco o el demonio del infinito. Merlin dice. Este laberinto cada vez se estaba complicando, más y más debemos buscar la manera de salir de este lugar. Elizabeth dice. Merlin tiene razón, me da mucho miedo este laberinto, hay demasiadas trampas y monstruos escondidos en este gigante laberinto. En uno de los pasillos que los 7 pecados capitales agarrón observaron a un sujeto en silla de ruedas que estaba de espaldas. Los demás pecados capitales estaban en alerta por un posible ataque cuando Meliodas y Merlin quedaron impresionados al saber que frente a ellos estaba Gouter verdadero. Merlin dice, «Maestro, ¿eres tú?» Gouter verdadero voltea al escuchar que lo estaban llamando y al momento de girar la cabeza, observó a su discípula llamándolo por su nombre. Merlin sonrió de felicidad ya que finalmente encontró a su maestro. En ambas partes se acercaron, y se dieron un abrazo emotivo. Gouter verdadero dice, «Pequeña Merlin, es un gusto en volverla a ver». Gouter la observa detenidamente, le pregunta a la pequeña Merlin qué le había sucedido para tener de nuevo esa apariencia infantil de hace 3000 años. Meliodas se acerca a ambos saludando a Gouter verdadero, y dice, «Gouter, tiempo sin vernos. Lo que supe de ti era que estaba encerrado en el calabozo del reino de Camelot junto a su majestad Arturo». Merlin dice, «Es cierto, Gouter, ¿cómo lograste escapar de las celdas de Camelot? ¿Y dónde está Arturo? Está contigo». Volteando la mirada a todos lados sin resultado alguno. Gouter verdadero volteó la mirada con decepción y dice, «Lo lamento, pequeña Merlin, el rey Arturo se quedó en el castillo de Camelot. Le insistí que viniera conmigo pero no quiso. Digo que si debe era proteger al reino y a sus habitantes. Y respondiendo a la pregunta ¿cómo logré escaparme de la prisión? Es un poco complicado ya que estábamos vigilados por los demonios azules que le obedecían directamente a Satoru Gojo, tu hermano pequeño Meliodas, y siempre venía a visitarme, pero más a Arturo ya que mencionó que le iba a robar su poder mágico oculto». No entendí nada a qué se refería con poder oculto. El gato de Arturo fue eliminado por completo. Lo que había escuchado entre Satoru Gojo y su hermano Zeldris, que ese gato llamado Cat era sumamente peligroso ya que provenía de un ente llamado Caos. Merlin había abierto los ojos al descubrir la verdadera identidad de Cat y la razón por la cual podía hablar. En los pensamientos de Merlin,
Merlín se acordaba ese día en la tierra druidas donde vi al tercer hermano, pequeño del capitán, y la paliza que nos había dado a todos en ese lugar. Él había mencionado que sabía todo lo que iba a hacer en el futuro. Es decir, que ya me había descubierto por completo mis verdaderas intenciones. Esa fue la verdadera razón por la cual me había puesto este sello y me había eliminado mi poder mágico infinito. Fin de pensamientos de Merlín. Gouter verdadero también se enteró sobre el sello que le había puesto Satoru Gojo a la pequeña Merlín, ni con sus poderes mágicos podría quitarle el sello. Meliodas dice, me lo suponía ni. Gouter puede quitar este sello a Merlín. Merlín se entristeció al saber que la única persona que podría quitarle este sello era él mismo, Satoru Gojo, en persona, y dudo que él quiera hacer esto ya que descubrió mis verdaderos planes. Los demás pecados capitales estaban caminando y derrotando a cada monstruo que salía en cada pasillo del laberinto donde estaban metidos. Escanor dice. Esto no acabará nunca, pareciera, pasillos infinitos. Kim dice. Escanor tiene razón, nunca se acaban los pasillos que encontramos, siempre hay una trampa o arena movedizas o monstruos tipo terrestre o asesinos. Los 7 pecados capitales caminaban mientras conversaban entre ellos junto a la amiga de Diane, que también pertenecía al mismo clan de los gigantes Matrona. Sin darse cuenta que había llegado a la meta junto a los otros competidores que participarán en este festival de luchas. Gloxinia dice, felicidades a aquellos que lograron llegar hasta aquí. A partir de este camino las luchas serán de 2 vs 2 y el que pierda la batalla será descalificado. Drole hace el honor. Matrona y Diane reaccionaron al escuchar el nombre de Drole. Drole hace unos movimientos con los 4 brazos separando a cada participante. Nota importante aquí: las peleas son similares al del anime. Cuando la pelea entre Gouter Muñeco y Jericho vs Escanor y Auk se había subido a niveles increíbles. Los mandamientos estaban observando las peleas que había arreglado Drole y Gloxinia, Derrier, y dice. Al parecer la pelea de ese traidor de Meliodas está a punto de terminar. Monspeed dice, eso estoy viendo, ese Meliodas no ha cambiado, sigue siendo el mismo de aquella ocasión. Fraudin dice, los demonios azules no son rivales para Meliodas y su compañero, pero notaron que le volvió a crecer el brazo perdido por uno de los 2 demonios azules. Grairoa dice, al parecer ese humano es especial, si no me equivoco él es el humano que Fraudin habló que robó la fuente de la juventud eterna en el bosque del rey Hada. Derrier y Monspeed, Galand, Meláscula, Celdris, Starosa quedaron en shock al saber que ya encontraron al responsable. Galand dice, nunca me imaginé que un simple humano pudiera beber la fuente de la juventud eterna y pertenezca a ese grupito que lidera ese traidor de Meliodas. Meláscula dice, pero siguen siendo muy inferiores a nuestro capitán. Grairoa dice, exacto Meláscula, y no se olviden que tenemos el sello de salvación, que nos permite luchar sin preocupaciones de que nos maten en medio del campo de batalla. Fraudin dice, ¿alguien sabe dónde está él, rey demonio? No sabemos nada sobre él. Celdris dice, sigue sellado, por lo que la sangre de la diosa no fue suficiente como para romper el sello por completo. Starosa dice, como sea, cuando nos tocará entrar en acción me muero de aburrimiento. Satoru Gojo dice, no se preocupen, ya falta poco para que nuestro turno nos llegue. Volviendo al festival de luchas. Gracias al sol que había lanzado Escanor pudo atravesar la guardia de Drole y Gloxinia. La batalla que estaba empezando, Meliodas estaba dominando la pelea contra ambos mandamientos. Cortándole los 3 brazos a Drole mientras lo tenía sometido en el suelo. Mientras que Gloxinia estaba tirado en el suelo aparentemente muerto. Meliodas se había confiado mientras estaba luchando contra Drole y fue golpeado por la lanza verdadera de Gloxinia. Meliodas fue mandado a estrellarse en una montaña causando una explosión enorme mientras que Gloxinia curaba a Drole con gota de vida. Sin embargo, los otros miembros de los 7 pecados capitales fueron a ayudar a su capitán dejando a la pequeña Merlín con Gouter. Pero al hacer eso causaron que los demás mandamientos fueran al campo de batalla para apoyar directamente a Drole y Gloxinia contra los 7 pecados capitales. Meliodas volvió a incorporarse al campo de batalla y observar que los demás mandamientos habían llegado y en medio estaba Celdris y Starosa con Satoru Gojo, esperándolo a él. Meliodas aterrizó frente a sus hermanos. El ambiente en el sitio era muy aterrador ya que se sentía una atmósfera muy densa y escalofriante.
La pelea entre hermanos ya había empezado mientras que los demás mandamientos estaban peleando contra los compañeros de Meliodas. Grairoad había lanzado un hechizo a Meliodas, sin que éste se diera cuenta y el hechizo hacía que Meliodas no podía escapar del campo de batalla. Meliodas había lanzado una patada hacia el cuello de Feldes, pero este lo había agarrado y con un corte rápido le había cortado un brazo. Meliodas, observa su brazo izquierdo cortado, se iba a lanzar cuando fue impactado por un orbe de color rojo, mandándolo muy lejos del sitio explotando. No pasó ni un segundo que Meliodas volvió a donde estaban los hermanos con el cuerpo lleno de sangre y heridas abiertas y sin un brazo. El abdomen de Meliodas tenía la marca del orbe rojo que le había impactado de hace un momento. Van se había despedido de su amada ya que iba a hacer pedazos a Meláscula, y eso era la muerte de Elaine si hiciera eso. Pero estaba ocupado peleando con Derriere y Monspeet juntos. Mientras que Kim y Diane se enfrentaban a Drole y Gloxinia. En otro lado del campo de batalla estaba Galand Meláscula contra Escanor y Gouter Muñeco. Fraudin estaba enfrentando a su recipiente, Dreyfus, junto a Hendrickson. Grairoad estaba observando las peleas ya que él es el mandamiento de la paz. Pero lo que no sabía era que Van había activado ya su habilidad mágica Señal Cero. Le permitía caminar por el campo de batalla sin que nadie se diera cuenta de su presencia. Eso era así cuando Van había quedado en shock al ver a Satoru Gojo observándolo con una sonrisa muy inquietante para él. Van dice: ¿qué mierda? Satoru seguía observándolo con esa sonrisa que podía congelar hasta el mismo purgatorio. No le quitaba la mirada a Van el inmortal. Van tuvo que desactivar su poder mágico Señal Cero volviendo a la pelea contra Monspeet y Derriere. A los lejos Elaine se había quedado en shock al saber que Satoru Gojo pudo verlo estando Van sin presencia. Elaine dice: Satoru Gojo, ¿quién eres realmente? Mientras que los enfrentamientos de mandamientos vs 7 pecados capitales estaban en un punto de clímax ya que la pelea entre hermanos estaba a punto de finalizar. Meliodas iba a usar su poder mágico, contra venganza, para devolverle el poder mágico X2 a los mandamientos y matarlos con un solo movimiento. Eso pensaba Meliodas cuando fue detenido por Satoru Gojo deteniendo su espada con las manos desnudas. Meliodas había caído exhausto ya que no le quedaba poder mágico y Estarosa le dio el golpe de gracia destruyendo los 7 corazones, mientras que este lloraba al hacerlo. Los demás pecados capitales observaron la escena frente a sus ojos, la muerte de su capitán, a manos de uno de sus hermanos menores. Mientras que los demás mandamientos habían sonreído ya que finalmente han cumplido con su venganza contra él, traidor de Meliodas. Los mandamientos se retiraron por uno mientras que Satoru Gojo antes de retirarse girar su cabeza hacia el cadáver de su hermano mayor despidiéndose de él. Con un «hasta luego». Los mandamientos se fueron a la ciudad sin nombre para celebrar la muerte de Meliodas a manos de Estarosa. Derriere estaba muy apegada a su capitán ya que no era ningún secreto para nadie que Derriere sentía algo hacia su capitán. Meláscula dice: oye Derriere, sé un poco consciente, ¿no crees ninguno de nosotros posee una pareja? Derriere ignoró a Meláscula y siguió al lado de su capitán ya que se sabía que Satoru Gojo amaba mucho a su hermano mayor, Meliodas, y ver su muerte de seguro